bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Girls. En este nuevo capítulo titulado La trascendencia del ser en la búsqueda del sentido, vamos a hablar sobre el interesante tópico que mueve a todas las personas, sobre el sentido de la vida y el propósito que tenemos, o el supuesto propósito que tenemos dentro de, a lo largo de nuestra vida. En el día de hoy cada una se va a enfocar más o menos como en una línea que es la cual la identifica. Por lo tanto, por si no nos conocen, nos vamos a presentar y les vamos a explicar más o menos qué idea o qué película vamos a más o menos opinar. Bueno, yo soy Montserrat Ramis, más conocida como Montecita, y hoy día voy a hablar sobre el autor Jean Paul. Me presento, soy Antonia Cid, más conocida como Antiwis, y me voy a enfocar en el autor Viktor Frankl. Yo soy Antonella Calorio, más conocida como Antito, y me voy a enfocar en la película Soul. Mi nombre es Aiko, y más conocida como Ikito, y hoy día voy a hablar sobre la película Las ventajas de ser invisible. Todas nosotras somos estudiantes de tercero medio, que al final buscamos con esto poder darle una vuelta a un tópico que creemos que es tan importante y tan interesante, dado que a nuestra edad también se crea como una complicación con esto de sentir que no tenemos idea de qué hacer. Entonces creemos que es completamente lógico que con nuestras dudas y con todo le podamos dar una vuelta a este importante tema. Vamos a enfocarnos más que nada en 4 preguntas para no desviarnos tanto de la línea, pero todas con sus respectivas ideas o películas que representan un poco nuestra película. Eso. Ahí. Bueno, las preguntas que tenemos del día de hoy van a ser las siguientes. La número 1 será: ¿venimos totalmente determinados respecto a nuestro sentido de vida o es una construcción constante durante el tiempo? La número 2 será: ¿cuáles creéis que son las afecciones o causales y las consecuencias de que una persona no encuentre o no sienta el sentido de la vida? La número 3: ¿qué crees tú que es el sentido de la vida? Y el número 4: si bien todos existimos de la misma forma, no todos vivimos de igual manera. ¿Qué crees tú que define la realidad propia y la forma en que la afrontamos? ¿Se liga a que todos tenemos o encontramos un propósito? Preguntas tal vez generales, pero que podemos llegar a una profundidad. Así que ahora vamos a empezar con la primera pregunta. Bueno, como moderadora de este podcast, me veo en la obligación de primero introducirlas con la primera pregunta, preguntándoles específicamente a ustedes como personas qué creen. En la simplicidad, ¿creen que estamos completamente determinados o consideran que venimos construyendo nuestro propósito durante nuestra vida? Bueno, la verdad que según mi opinión por lo menos siento que no venimos definidas desde que nacemos, sino que a través de distintas acciones que vamos haciendo en nuestra vida, de decisiones o de la manera en que enfrentamos nuestros problemas, nos vamos construyendo como personas. También estoy muy de acuerdo con la frase o con lo que dice Jean Paul, que nos dice que la existencia precede a la esencia. Yo creo que esa frase explica muy bien el hecho de que nosotros no nacemos con nuestro propósito listo, sino que a medida que el tiempo pasa, con nuestras acciones, decisiones o las experiencias que vivimos, este puede ir cambiando. Por ejemplo, el autor Viktor Frankl, en su obra más famosa, la llamada El hombre en busca de sentido, tiene una cita muy famosa que dice: al hombre se le puede arrebatar todo excepto una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la propia actitud ante cualquier conjunto de circunstancias, decidir el propio camino, mostrando como uno no puede elegir lo que le ocurre, pero sí puede decidir cómo se enfrenta ante ciertas circunstancias. Yo, es verdad, pero yo en lo personal creo que mi película como que va mucho con lo que ustedes dicen, como en general. Siento que en mi opinión no venimos enteramente como determinados, aunque sí encontramos a lo mejor una razón de vivir o una razón de querer vivir. Ajá. Pero creo que si nos enfocamos solamente como en encontrar un propósito, que es lo que le pasa al personaje principal en la película Soul, que es como que se enfoca mucho en una cosa, en su supuesto propósito, que al final uno no sabe si ese es nuestro propósito, que se pierde el vivir de las mismas cosas cotidianas que te hacen querer experimentar la vida y querer apreciar la cotidianidad de la misma vivencia. Bueno, por lo menos en mi película, la de Las ventajas de ser invisible, refleja mucho que el sentido de la vida se construye en el tiempo, en el cual Charlie, el protagonista, al principio no tenía un sentido, o sea, como que vivía por vivir, y aparte de experiencias malas que había tenido en su pasado, como que no lo dejaban ser, y ¿Una falta de esperanza? Sí. Y a medida que va avanzando en la película,
él va encontrando amigos, razones para vivir, y toma una percepción distinta de la vida, en la cual lo hace vivir distinto y disfrutar y admirar otras cosas que en su pasado no había visto. Yo creo que mi película también plantea mucho esto con el tema de las almas perdidas, como que al final se pierden en este limbo de la vida y pierden las ganas de vivir, y siento que eso es como, al final lo que tiene que hacer el ser humano, que es avanzar, encontrar la forma de disfrutar la vida. Siento que el encerrarse en un propósito nunca va a ser como una idea, un ideal, dado que hay muchas más cosas que podemos hacer y experimentar en nuestra vida. Capaz el sufrimiento sirve para encontrar ese sentido, llegar a una madurez en la que tú puedas encontrar el propósito que quieres en tu vida. Sí, Sí, y al final, siento que al fin y al cabo el sufrimiento no es tan malo como las personas lo ven, porque es muy común que yo creo que todos acá, o la gran mayoría de personas pensamos que el sufrimiento es malo, y que lo único que queremos hacer es salir del sufrimiento, en todo ámbito. Pero al fin y al cabo, para ser personas, o para poder mejorar, siempre tenemos que vivir un tipo de sufrimiento, sí, porque así como vamos aprendiendo a través de las caídas, vamos aprendiendo como personas para poder Sí. ser mejor. Y ver lo que no podemos, lo que no tenemos que repetir o Sí. no volver a cometer. Conocerse a uno mismo. Sí, Entonces, creo que todas concordamos en que no venimos definidos, sino que nos construimos. Vale, esa sería como nuestra conclusión para la primera pregunta. Bueno, tuvimos un pequeño break de comida, así que todas estamos comiendo un pancito, tomando un tecito. Y vamos a seguir con la siguiente pregunta, ¿qué será? Entonces quiero empezar esto preguntándoles también. ¿Qué ustedes han sentido en algún punto que no tienen un propósito? Bueno, yo voy a interrumpir, voy a decir que sí. La verdad, sí, en algún punto sentí que no tenía un propósito, pero entiendo a las personas que han pasado por eso, porque mi personaje, o sea, del que estoy hablando, Charlie, en un punto de su vida, en un largo punto de su vida, no tenía un sentido, por así decirlo, dado que estaba como enganchado en el pasado, dado un tema que es súper tabú, pero a muchas personas les pasa hoy en día y no se toca mucho. Por ejemplo, las violaciones, los abusos, etc. Y se quedó pegado ahí, y eso yo creo que trae consecuencias a lo largo de la vida. Más adelante, por ejemplo, depresiones, Falta de desesperanza. y motivación, falta de motivación. Sí, la verdad, yo también siento que lo que tú dices se puede asociar mucho a lo que nos dice Frank sobre el vacío existencial, que tal cual, citándolo, nos dice que la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino solo por la falta de significado. Eso me siento que tiene mucho sentido, ya que demuestra que una persona, a pesar de estar por un mal momento, pasando un mal momento, que puede ser temporal y después tú igual puedes salir adelante. Sí. Yo creo que la verdad, el no sentir propósito puede venir de muchas causas. Siento que generalmente viene de experiencias previas, como dice Aiko, que es como un tema acá de si, no sé, viste una violación, viste experiencias traumáticas, familia, trauma familiar. En general la familia siempre es como más lo que está ahí. Entonces, lo personal creo que está ligado como a eso, porque al final siento que a pesar de estas como cosas familiares, todo siento que algo que a las personas afecta a no sentir propósito y todo es el miedo al fracaso. Siento que las personas no llegan a afrontar sus miedos para experimentar cosas nuevas, vivir cosas nuevas y ver si a lo mejor eso llega a llenarlos y a hacerlos sentir vivos. Y eso es lo que también pasa en la película, que es que esta como alma perdida intenta buscar su propósito, y hasta que no se arriesga a entrar a la tierra y a vivir, a experimentar lo que es ser una persona, no quiere vivir, le da miedo. Y el protagonista Joe también lo hace, porque se encierra en que tiene un propósito definido y que eso lo va a llevar a la grandeza, y al final cuando lo cumple no se siente bien. Y porque le tuvo miedo a fracasar en otra cosa que es lo que no era lo que suponía que era bueno. Bueno, para iniciar con esta tercera pregunta que habla sencillamente, ¿qué ustedes creen que es el sentido de la vida? O sea, por lo menos para mí el sentido de la vida es poder estar con mi familia, pasar buenos momentos, estar con mis amigas como ahora, o simplemente vivir la vida. Tanto de manera triste o de manera feliz, porque al fin y al cabo, de todas maneras podemos vivir la vida. Y también siento que es el significado que le damos a nuestra existencia o a nuestra vida. Y la verdad siento que no siempre hay una respuesta correcta o concreta, ya que, ejemplo, para mí por lo menos ese es mi sentido de vida. Yo la verdad siento que actualmente mi sentido de la vida es como disfrutar el camino hacia nuevas experiencias y disfrutar el camino hacia encontrar tal vez algo que me llene, que no creo, porque no creo que algo te llene completamente, creo que es un conjunto de cosas que uno va Siempre experimentando. vamos a necesitar como algo más aparte Sí. de lo que Yo siento que en algún punto de mi vida sí pensé que había que encontrar un propósito, y me encerró mucho en querer saber qué estudiar, en querer saber qué hacer con mi vida, que es un tema que yo creo que te afecta desde que entras a media, que se empieza como a centrar más el qué hacer con tu vida. Creo en lo personal que me enfoqué mucho en eso, pero ahora estoy en un punto donde quiero vivir y quiero experimentar la vida y quiero ver todas las posibilidades que uno tiene para vivirla, y que tenemos el privilegio de tener posibilidades para hacerlo.
La verdad yo creo que el propósito de mi vida es todas las metas que tengo para el futuro, viajar, conocer el mundo, o también el pasar tiempo con mi familia, ya que es un tiempo importante, ya que es corto el tiempo. Entonces siento que eso es el sentido de la vida, es lo que da un valor, le da un valor a mi existencia, como la razón por la que yo quiero seguir adelante. En la película que me fijo yo, le pasa esto como el personaje principal que al final cumple su meta, como dije antes, cumple su meta y siente un vacío, porque sabe que no lo llenó. Como y que ahí, queda, ¿qué y ahí hago se da, ahora? y ahí se da cuenta al final de que no, el propósito no está definido, el propósito viene de querer vivir, de querer experimentar, de querer llenarse de la propia vida. Disfrutar. En realidad, para mí, mi propósito también es disfrutar, vivir la vida, estar con mi familia, como estar en el presente y no pensar en el futuro o qué va a pasar, sino solo vivir. Y agradecer a las personas que han estado a mi lado y muchas cosas así, pero siento que en realidad las personas como que se centran mucho en lo que va a pasar después. Entonces como que su sentido de la vida es, no sé, por ejemplo, terminar la carrera o estar en un país. Entonces son como muchas cosas quizás superficiales y no se dan cuenta de lo que están viviendo y no agradecen eso. Entonces creo que todas al final concordamos en la idea de que es el sentido de la vida para todas es vivir la experiencia, actuar, conocer, Conocer, el presente estar como en y el ahora. en el ahora. Un poco Sí. también el futuro, porque el ahora crea el futuro. Sí. Entonces al final el enfocarte y el pasado también construye el presente. Entonces En el camino encontrar tu propósito. bueno, para esta cuarta y última pregunta, que creo que es abarca harto, bastante, quiero preguntarles primero, ¿en qué condiciones de vida creen que están ustedes? ¿Privilegiadas, precarias? ¿Cómo creen que esto los lleva a afrontar su vida? O sea, yo creo que la gran mayoría de personas que estamos acá vivimos una vida más privilegiada y aunque no nos demos cuenta, porque como tenemos todo con mayor facilidad, no pensamos en que hay personas que no pueden obtener lo mismo. Por ejemplo, el estar acá en este momento comiendo, estando en un patio, con un teléfono, todo eso es un ámbito privilegiado porque hay personas que no lo pueden obtener. Y también siento que la realidad, cada persona la vive de distintas formas, porque no podemos comparar a alguien que tiene escasos recursos con alguien que tiene con mayor cantidad de plata, aunque sí se pueden igualar en el tema del propósito. Es que es eso, yo creo que el propósito de una persona con dinero siempre va a ser como el querer más y el ser mejor, pero al final, ¿de qué te sirve eso si tu propósito siempre va a estar, bueno, en la mayoría de casos lo que uno conoce es que quieres ser mejor que el otro y quieres estar siempre mejor Sí, que el Al otro? final nunca se llena porque lo tienen todo. Todo. Sí, Entonces, o sea, como ¿qué más- la misma ambición. ¿Qué más puedo tener? ¿Qué más puedo- quieres si no? Es que no tiene... Lo que dijiste tú yo creo que tiene que ver con la envidia igual, como el querer ser más que el otro. Sí, Capaz por eso mismo las personas tienen distintas realidades. Como dependiendo de cuál es tu condición de vida, hasta tu cultura, la forma en la que uno vive, sus experiencias, decisiones, eso es lo que lleva a que cada uno tenga su propia realidad. También yo creo que en realidad sí se define, o sea, sí se nos define al nacer nuestra realidad, aunque igual eso no limita lo que lo podemos cambiar. Por ejemplo, las personas que nacen con escasos recursos, igual es como difícil para ellos ser alguien en la vida, muy difícil, Sí. demasiado. Y no tanto para las personas que nacen, por decir, en cuna de oro, que es mucho más fácil, que lo tienen todo, que al final es como, Mayor ¿qué más? facilidad. Sí, ¿qué más puedo pedir si lo tengo todo? En cambio, una persona con escasos recursos no tiene las mismas oportunidades y se le es difícil en realidad ser alguien en la vida o ser reconocido. Capaz su Porque no se misma los permiten. condición, Exacto. capaz su misma condición provoca eso que dijo la Monza hace un rato del vacío Existencial. vacío sí, existencial. creo que esa es como la conclusión del tema. Al final estamos determinados por ciertas cosas, como ciertas vivencias que tuvimos previos a vivir una vida tal vez de adulto, pero que eso no limita a la persona de generar su propio propósito. Ay, Bueno, ya concluyendo esta charla bastante interesante, en la cual abordamos distintos puntos que al final se complementan en la generalidad, que nos llevan a concluir que no estamos completamente definidos, que nosotros podemos cambiar nuestra realidad. Como en la pregunta 1 dijimos que no estamos completamente definidos con todas las Y vamos puntos de vista. construyendo. Todo se va construyendo. En la número 2 dijimos que... ¿Cuál era la otra? Corte, por favor, corte. Como dijimos en la número 2, el fracaso, el tema de querer fallar, el tema de los problemas familiares, que al final nos dejan ver más allá de la realidad como actual, que no nos dejan experimentar como... Que eso afecta al sentido de la vida. Exacto, que todo afecta al final, que también se complementa con la pregunta 4, que nos lleva a decir que toda vivencia, toda cosa es distinta, que todas cosas distintas No te dejan avanzar. no se deja Por ejemplo, avanzar. también siento que es como lo hablamos en esa pregunta, ese del tema de que el sufrimiento no es malo. Ujú. Que siempre Te hace Ya, nos nos va va a a ayudar a ayudar construir. Sí, nos va a ayudar a construir en un tiempo más que por el momento que estemos sufriendo, siempre vamos a llegar a encontrar la felicidad de alguna otra forma. Y que ese mismo Sí. sufrimiento al fin y al cabo te hace crecer y madurar. Y que te hace encontrar el propósito de la vida, que también concluimos todas en la pregunta número 3, que es vivir, tener un propósito actual, pero nunca dejar que eso te defina al final, que todo Te que limite. te limite, que son vivencias, que son cosas que uno puede experimentar y que al final nos llevan a que el futuro
se construye con el presente y el presente se construye con el pasado. Sí, y esa es nuestra conclusión final y creemos que al final El sentido de la vida es el vivir, es Vivir el la vida, valor, disfrutar El la vida. pasado te llevó a lo que eres ahora. Sí. y en lo que eres ahora te va a llevar a lo que eres en el futuro. 1, 2, 3. Muchas gracias por estar con nosotras en este nuevo capítulo de nuestro podcast. Lo personal, creo que es un tema que a mí me afectó mucho en su cierto momento, que, nunca, que sentía que tenía que encontrarle un sentido a la vida, y hablar de esto siento que al final te lleva a decir hay que vivir y hay que experimentar. Hay Creo que a que todos nos afectó en algún momento y que nos llevó a concluir eso. Que al final Todo pasa. Podemos todo afrontarlo. pasa y todo Sí, se puede hay vivir. que vivir, cometer errores y afrontarlos. Muchas gracias por estar con nosotras en este video y gracias por ver Girls.